Vuestro traductor miente. La camarera se lo susurró al oído al director general millonario en mitad del restaurante, en pleno auge de las negociaciones. El contrato en alemán estaba listo para firmarse. Todo parecía correcto, pero esa frase cambió el curso de los acontecimientos. Nicolás Montenegro llegó al restaurante unos minutos antes de la hora acordada. No por ansiedad, sino por control. Siempre le había gustado llegar a los lugares antes de que se llenaran de gente. Así podía observar, entender la atmósfera, evaluar a las personas. El restaurante era elegante y silencioso, de esos donde todo parece demasiado caro como para tocarlo sin cuidado. Para Nicolás, aquello eran solo decorados. Lo importante estaba en la carpeta de cuero que sostenía en la mano derecha. Se sentó en la mesa reservada junto a la ventana. La vista mostraba la ciudad en movimiento, coches pasando, gente apresurada, decisiones que se tomaban en lugares invisibles. Abrió la carpeta con calma. El contrato estaba allí, grueso, en alemán. Un acuerdo que se había discutido durante meses y que podía llevar a su empresa a un nuevo nivel. Nicolás no hablaba alemán. Nunca lo había necesitado. Siempre había confiado en los profesionales para ese tipo de cosas. El traductor ya estaba allí. Un hombre bien vestido, postura relajada, una seguridad casi excesiva. Apretó con fuerza la mano de Nicolás, se sentó sin esperar invitación y empezó a hablar antes de que alguien pudiera preguntarle nada. Comentaba el tráfico, la ciudad, lo exigentes que podían ser los inversores. Nicolás escuchaba en silencio. Aquella seguridad no le inquietaba, al contrario, le parecía una señal de competencia. Llegarán de un momento a otro, dijo el traductor. Todo está acordado. Nicolás asintió, cerró la carpeta y apoyó las manos sobre la mesa. Le gustaban las mesas limpias, organizadas, sin objetos innecesarios. Para él, la claridad comenzaba con el espacio. Pidió solo agua. El traductor pidió vino. La camarera se acercó con pasos silenciosos. Joven, con un uniforme sencillo y una postura correcta, sirvió el agua, acomodó las copas y preguntó si deseaban algo más. Su voz era baja, profesional, casi neutra. Nicolás respondió con un breve gesto de cabeza. No hacía falta nada más. Beatriz se alejó sin prisa. Estaba acostumbrada a ser solo parte del decorado. Había aprendido temprano que en lugares como aquel, cuanto menos te notaran, mejor. Observaba todo sin delatar su presencia, se acercó a otra mesa, anotó pedidos, regresó a la barra. Los inversores llegaron poco después. Saludos formales, apretones de manos, sonrisas contenidas. En la mesa comenzó a oírse alemán. El traductor, por supuesto, asumió el papel de intermediario, repitiendo en ruso lo que se decía en alemán. Nicolás escuchaba con atención, siguiendo el ritmo de la conversación. Todo parecía avanzar según lo previsto. Beatriz volvió con el vino. Primero atendió a los invitados, luego a Nicolás, por último, al traductor. Al inclinarse para alcanzar la copa, escuchó algunas palabras en alemán. Nada completo, nada claro, solo fragmentos. No reaccionó y continuó trabajando. La conversación avanzaba. Hablaban de plazos, suministros, obligaciones. El traductor traducía con fluidez y un tono seguro, a veces demasiado seguro. Nicolás hacía breves anotaciones. No entendía el idioma original, pero sí entendía las negociaciones. Confiaba en el proceso. Siempre había funcionado así. Beatriz volvió a pasar junto a la mesa, recogiendo vasos vacíos. Escuchó otra frase en alemán y luego otra más. Eran palabras poco frecuentes, comunes, conocidas, usadas en contextos serios. Sintió una leve inquietud, pero la apartó. No era asunto suyo interpretar conversaciones ajenas. Regresó a la barra y colocó los platos. El restaurante ahora estaba lleno, pero la mesa de Nicolás conservaba una quietud especial. Una quietud de importancia. Todo allí parecía medido, equilibrado, bajo control. Nicolás observaba a los inversores, gestos contenidos, miradas atentas. No había hostilidad ni entusiasmo excesivo. Era un trato de negocios, nada más. Y eso le gustaba. Negocios claros, sin drama. El traductor seguía hablando,
a veces ocupando demasiado espacio en la conversación. Interrumpía, explicaba, resumía. Nicolás no veía ningún problema en ello. Esa era su función: traducir, adaptar, facilitar. Beatriz regresó para servir el plato. Mientras colocaba los cubiertos, volvió a oír alemán. Esta vez la frase sonó demasiado completa como para ignorarla. No era algo técnico, tenía peso, gravedad. Sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes de que pudiera pensar, pero mantuvo una expresión neutra y se apartó. Tras la barra respiró hondo, intentó concentrarse en el trabajo. No quería inventar historias en su cabeza. ¿Cuántas veces había entendido cosas fuera de contexto? ¿Cuántas veces se había equivocado? La conversación continuaba. El traductor hablaba con soltura. Los inversores escuchaban con atención. Nicolás se mantenía tranquilo y seguro, nada indicaba ningún problema. Beatriz observaba desde lejos. No por curiosidad, sino por costumbre. Había crecido en una casa donde el alemán no se usaba para trivialidades. Siempre aparecía cuando había que decir algo serio. Eso se había quedado grabado en ella, incluso sin que lo notara. En la mesa, Nicolás cerró la carpeta por un momento, escuchando con atención a uno de los inversores. El traductor tradujo rápido. Nicolás asintió. Todo parecía en orden. Beatriz sintió que la inquietud regresaba con más fuerza. Aún así, no hizo nada. No era el momento. Tal vez nunca lo sería. El restaurante seguía funcionando. Los platos iban y venían. Conversaciones paralelas se desarrollaban por todas partes, pero aquella mesa permanecía en un foco invisible. Un contrato importante, personas importantes, una decisión importante. Nicolás no sospechaba nada. Confiaba en el proceso, confiaba en el traductor, confiaba en su propia experiencia. Beatriz seguía allí, casi invisible, haciendo su trabajo, escuchando fragmentos, guardando sensaciones, sin saber aún que en ese mismo lugar, a otra hora, todo cambiaría. Por ahora no ocurría nada, y precisamente por eso todo seguía por delante. Beatriz cruzaba el salón con una bandeja equilibrada en la mano izquierda. Platos calientes alineados, copas, vasos contenidos. Había aprendido temprano a caminar sin ocupar espacio en un restaurante. Eso importaba. Quien atraía demasiada atención acababa siendo escuchado. Y ser escuchado allí rara vez era algo bueno. La mesa de Nicolás permanecía intacta. La misma disposición, las mismas personas. El traductor hablaba sin parar, inclinándose hacia adelante como quien dirige la conversación. Los inversores se escuchaban atentos. Nicolás mantenía una postura firme, las manos sobre la mesa, la mirada recta. Parecía cómodo, dueño de la situación. Beatriz sirvió uno de los platos y se retiró. No miró, nunca miraba. Pero al dar 2 pasos, oyó una frase en alemán, pronunciada más alto de lo habitual, no completa, solo el comienzo. Lo suficiente para reconocer el tono. No reaccionó, caminó hasta la barra, anotó otro pedido y volvió al salón. El restaurante estaba lleno. Risas en unas mesas, conversaciones ruidosas en otras, pero aquella mesa seguía aislada, como rodeada por una burbuja invisible. El traductor reía, hablaba rápido, traducía rápido. Beatriz pasó de nuevo, esta vez con agua. Al acercarse, oyó otra frase en alemán, más larga que las anteriores. El inversor hablaba con calma, el tono no era ligero. El traductor respondió en ruso con palabras demasiado suaves. Beatriz sintió una ligera presión en el pecho. Se detuvo medio segundo, justo lo necesario para colocar bien el vaso sobre la mesa. Nadie lo notó. Regresó a la zona de servicio, tomó un paño limpio y limpió una superficie que ya estaba limpia. Necesitaba ocupar las manos. Cuando era niña, se sentaba en el suelo de la cocina mientras su abuela removía café en el fogón. La bisabuela estaba sentada a la mesa, con las manos entrelazadas, mirando por la ventana. Cuando empezaban a hablar en alemán, Beatriz sabía que no era momento para jugar. No necesitaba entenderlo todo, bastaba con escuchar la manera. El idioma se volvía más duro, las frases más cortas, las pausas más largas. En el restaurante, el sonido era el mismo.
Beatriz volvió al salón con otro pedido. Pasó otra vez junto a la mesa. El traductor interrumpió al inversor a mitad de frase y tradujo algo rápido, abreviado. Nicolás hizo una breve anotación en el papel. Ella sintió como la inquietud crecía, pero siguió caminando. Una compañera chocó con ella en el pasillo. «Mesa grande hoy», susurró la compañera. Beatriz asintió. «Cliente importante, al parecer». La compañera se encogió de hombros y siguió adelante. Para ella era solo otra mesa exigente. Para Beatriz, ya no. Volvió a acercarse, esta vez para retirar los platos vacíos. El inversor hablaba en alemán. Usó una palabra que Beatriz conocía bien. No era rara, era común, doméstica. Siempre aparecía cuando alguien advertía de un riesgo. El traductor la tradujo como si fuera solo un detalle técnico. Beatriz sintió que el estómago se le revolvía. No pensó en el contrato ni en el dinero. Recordó a su abuela diciendo que esa palabra nunca llegaba sola, siempre traía consecuencias detrás. Recogió los platos con cuidado. Uno de los inversores la miró por un instante. Beatriz mantuvo una expresión neutra, no desvió la mirada, no sonrió, no reveló nada, y regresó a la barra. El gerente pasó apresurado junto a ella. «Vigila esa mesa», dijo. «Ningún error». «Sí», respondió Beatriz. «¿Errores?» La palabra siguió resonando como un eco. Observaba desde lejos. El traductor ahora gesticulaba más, hablaba alto, reía. Nicolás seguía serio, escuchaba, a veces hacía preguntas. El traductor respondía demasiado rápido. Otra frase en alemán cruzó el salón. Esta vez Beatriz reconoció dos palabras seguidas. El tono no encajaba con la sonrisa del traductor. Apretó el paño entre las manos. Cuando era pequeña, su bisabuela decía que algunas cosas se decían en alemán precisamente para que los niños no entendieran. Pero Beatriz entendía lo suficiente, siempre había entendido lo suficiente, aunque nunca lo consideró importante hasta ahora. Pasó otra vez junto a la mesa sirviendo café. El inversor hablaba despacio. El traductor tradujo rápido. Nicolás asintió. Beatriz casi tropezó al alejarse. Recuperó el equilibrio antes de que alguien lo notara. El corazón le latía más rápido. No por miedo a caer, sino por otra cosa. Se detuvo un momento cerca de la cocina. El tintinear de los platos ayudaba a ocultar los pensamientos. No quería intervenir, no quería crear problemas, sabía cómo funcionaba todo. A gente como ella no la invitaban a opinar. Pero no era una opinión. El traductor hizo una broma. Los inversores sonrieron levemente. Nicolás no sonrió. Beatriz volvió al salón. La conversación continuaba. El contrato estaba abierto sobre la mesa. Los bolígrafos alineados. Todo listo para avanzar. Oyó otra frase. Esta vez no había dudas. El tono era de advertencia. El traductor lo tradujo como si fuera una formalidad. Beatriz sintió que el rostro se le encendía, miró alrededor. Nadie parecía notar nada. Para todos los presentes, ese idioma era solo un ruido extranjero, para ella, era una advertencia. Recordó a su abuela, recordó a su bisabuela, recordó cómo nunca habían estudiado ese idioma, pero sabían usarlo en los momentos necesarios. Recordó que nunca le dijeron que eso podría servir para algo. Sintió un peso en los hombros. Aún no sabía qué haría. Tal vez no haría nada. Tal vez se equivocaba. Tal vez solo era una coincidencia. Pero la sensación no se iba. Siguió allí, atendiendo, recogiendo, escuchando. El idioma que parecía que nadie más oía seguía sonando, y Beatriz seguía escuchando. Se detuvo junto a la puerta de la cocina cuando volvió a oír esa palabra. Esta vez sonó clara, completa, sin dudas. El inversor hablaba con cautela, como alguien que pesa cada sílaba. El traductor respondió demasiado rápido. No necesitaba traducir palabra por palabra, el sentido llegaba solo. No era un detalle técnico, era una condición. Era un riesgo. Era algo que en casa nunca se dejaba sin atención. El traductor se rió. Beatriz sintió cómo se le encogía el estómago. Volvió a la barra y fingió ordenar pedidos,
pero sus pensamientos estaban lejos. Por primera vez desde que trabajaba en ese restaurante, no podía ignorar lo que había oído. No por curiosidad, sino porque ahora entendía lo suficiente para saberlo, no era una nimiedad. El inversor volvió a hablar, usando otra palabra conocida. No era compleja, era común. Siempre aparecía cuando alguien hablaba de pérdida, de un límite, de algo que luego no podría deshacerse. El traductor la tradujo como si fuera algo flexible. Beatriz apretó los dedos contra la barra. Recordó a su abuela diciendo en alemán que algunas cosas parecen pequeñas solo hasta que se cruza el punto de no retorno. Recordó cómo su bisabuela golpeaba la mesa cuando alguien intentaba suavizar algo demasiado serio. En el restaurante nadie golpeaba la mesa. El traductor ahora hablaba alto y con seguridad, interrumpía a los inversores con naturalidad, se adueñaba de la conversación. Nicolás escuchaba, a veces fruncía el ceño, pero seguía atento. Beatriz pasó de nuevo junto a la mesa recogiendo servilletas. El traductor le lanzó una mirada rápida e impaciente, como si su presencia molestara. No dijo nada, siguió hablando. Ella oyó otra frase, más larga. Esta vez no había ninguna duda. Se hablaba de responsabilidad, de control, de quién perdería si algo salía mal. El traductor lo tradujo como si fuera solo una formalidad jurídica. Beatriz sintió que el corazón le latía más rápido. Ya no era solo una sensación ni solo un recuerdo, era comprensión. Sabía que no dominaba el idioma a la perfección, sabía que no conocía los términos técnicos, pero también sabía reconocer cuando alguien quitaba peso de algo a lo que no se le debía quitar. Volvió a la cocina con pasos cortos y se detuvo junto al fregadero. El ruido del agua ayudaba a ocultar el silencio en su cabeza. Pensó en irse, en pedir que la cambiaran de sala, en fingir que no había oído nada, en el trabajo. Necesitaba ese trabajo, necesitaba ese turno, necesitaba el sueldo. No podía permitirse el lujo de crear problemas con un cliente importante, no podía intervenir en una conversación que no le incumbía. El gerente pasó junto a ella. «Estate atenta», dijo. «Seguramente pedirán más vino». «Sí», respondió Beatriz. Regresó al salón con la botella. Al acercarse, oyó al inversor decir algo en alemán, ahora con un tono más firme. Ya no era una sugerencia, era una advertencia. El traductor lo tradujo con una sonrisa. Nicolás hizo una pregunta breve. El traductor respondió sin consultar a los inversores. Beatriz lo notó. No se le escapó. Sirvió el vino. El traductor ni siquiera dio las gracias, simplemente siguió hablando. Beatriz se alejó y sintió una mezcla de miedo e indignación, no por ella, sino por lo que estaba ocurriendo a plena vista y que nadie parecía notar. Empezó a encajar las piezas. No conocía los detalles ni las cifras, pero sabía que algo importante se estaba diluyendo, que un punto pesado se presentaba como algo simple, que alguien estaba conduciendo esa conversación más de lo debido. El traductor. Se movía como el dueño de la mesa, corregía, ajustaba, cortaba intervenciones, elegía qué traducir y cómo traducirlo, y lo hacía con una seguridad excesiva. Beatriz recordó que en casa el alemán nunca se usaba para engañar. Se usaba para advertir, para proteger, para evitar errores. Aquí se estaba usando al revés. Tuvo ganas de acercarse a la mesa, de decir algo, pero la imagen del gerente, del trabajo, del sueldo apareció de inmediato. El miedo ganó rápidamente. Ella no era nadie allí. Nicolás era el director general. Los inversores eran extranjeros importantes. El traductor era un profesional contratado. Ella era solo una camarera. ¿Quién le creería? Oyó otra frase. Esta vez no hizo falta pensar. Eso lo cambiaba todo. El traductor la tradujo de forma vaga, casi generalizada. Beatriz sintió un frío recorrerle la espalda. Se apartó de la mesa y se internó en el salón. Por un instante se apoyó en la pared, fingiendo observar otra mesa. El corazón le latía con fuerza. Aún no sabía qué haría, pero sabía que, si callaba, algo serio se decidiría allí sin que toda la verdad estuviera sobre la mesa. La conversación se acercaba al final. El traductor empezó a hablar de los siguientes pasos, de la firma, del calendario. Beatriz respiró hondo.
No tenía pruebas, no tenía autoridad, no tenía lugar en esa conversación. Solo tenía lo que había oído, y ahora sabía exactamente lo que significaba. La mesa estaba organizada con demasiada precisión. Los papeles alineados, los bolígrafos colocados con cuidado, las copas llenas de nuevo. El traductor hablaba como si ya estuviera cerrando el trato. El tono era el de quien conduce hacia el final. Beatriz lo entendió antes de que se pronunciara una sola palabra. El inversor volvió a hablar en alemán, sin rodeos. Ya no era una advertencia, era una constatación. Ese tipo de frase tras la cual, en casa, siempre seguía el silencio. El traductor tradujo rápido, recortando el peso de la frase a la mitad. Nicolás asintió. Eso fue suficiente. Beatriz sintió que el cuerpo reaccionaba antes de que la cabeza tomara la decisión. Un paso, luego otro. La bandeja estaba ligera, solo con tazas vacías. Se dirigió a la mesa como lo había hecho tantas veces durante el día. Ningún gesto extraño, ninguna prisa. El traductor seguía hablando. Ella se acercó por el lado de Nicolás, se inclinó lo justo para alcanzar la mesa, como si fuera a retirar algo. El aroma del café aún flotaba en el aire. El ruido del restaurante seguía siendo normal. Nadie prestaba atención. Beatriz se acercó lo suficiente como para que solo él pudiera oírla. Su traductor miente. No explicó nada más, no repitió, no alzó la voz, no esperó respuesta. Se enderezó, recogió las tazas y se alejó. El mundo no se detuvo. El restaurante siguió funcionando. Alguien rió en otra mesa. Un camarero pasó apresurado a su espalda. Para quienes observaban desde fuera, nada había cambiado. Pero alrededor de esa mesa el aire se volvió distinto. Nicolás no se movió de inmediato, no miró a Beatriz, no reaccionó, simplemente se quedó inmóvil un instante más de lo habitual. El traductor siguió hablando, sin notar nada. Beatriz sintió que las piernas le temblaban cuando se dio la vuelta. Caminó hacia la barra con pasos contenidos. Tenía las manos frías, el corazón le latía demasiado rápido para el ritmo del salón. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía también que no había vuelta atrás. El traductor terminó una frase y sonrió. Esperaba asentimiento. Nicolás no respondió enseguida, cerró la carpeta con calma. No del todo. Solo lo suficiente para interrumpir el curso de los acontecimientos. Repita, dijo en ruso. El traductor parpadeó, sorprendido. Claro, yo explicaba qué. Repita lo que él dijo, lo interrumpió Nicolás, señalando al inversor. El inversor volvió a hablar en alemán, despacio. El traductor tradujo. Nicolás escuchó sin escribir nada, solo observando. Beatriz, desde la barra, seguía todo, fingiendo secar un vaso. No miraba directamente a la mesa, pero percibía cada cambio de tono. El traductor empezó a justificarse más que antes, añadía palabras, ajustaba frases. Nicolás escuchaba en silencio. Otra vez, pidió ahora en un alemán sencillo, aprendido en viajes lejanos. Una sola palabra, verificación. El inversor respondió. El traductor tradujo demasiado rápido. Nicolás levantó la mirada por primera vez. No hacia Beatriz, sino hacia el traductor. Despacio, dijo. Sin prisa. El traductor asintió, pero la sonrisa ya no era la misma. Se pasó la mano por el cuello, dio un sorbo de vino y empezó a hablar menos. Beatriz sintió como el peso de la decisión caía sobre sus hombros. Ahora solo quedaba esperar. No podía hacer nada más. Arrepentirse no servía de nada. Se internó en el salón cuando el gerente se le acercó. ¿Qué le dijiste ahí?, preguntó en voz baja. Beatriz tragó saliva. Nada especial, respondió. Solo advertí sobre el café. El gerente frunció el ceño con desconfianza, pero no insistió. La mesa era demasiado importante como para montar una escena. El traductor ahora hablaba con más cautela. Los inversores intercambiaban miradas breves. Nicolás hacía preguntas concretas, una tras otra. Beatriz observaba desde lejos, sintiendo cómo el tiempo se estiraba. Sabía que podían despedirla esa misma noche, sabía que podían llamarla, interrogarla, exponerla. Sabía que,
quizá nadie le creería. Y aún así, no se arrepentía. El traductor intentó varias veces cerrar la conversación, habló del calendario, de la firma. Nicolás cerró la carpeta por completo. Lo dejamos para otro día, dijo. El traductor abrió los ojos de par en par. Pero si todo está en orden, respondió rápido. Ya es solo una formalidad. No, dijo Nicolás con sequedad. No lo es. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Los inversores se miraron entre sí. El traductor abrió la boca para hablar y la cerró de nuevo. Beatriz sintió como el aire se volvía más denso. Nicolás se levantó con calma, agradeció a los inversores, se disculpó por el aplazamiento y dijo que se pondría en contacto con ellos. El traductor intentó acompañarlo. Nicolás no respondió. Beatriz recogió la mesa cuando ya se habían ido. Las manos le temblaban menos ahora. El miedo no había desaparecido, pero se mezclaba ahora con algo distinto, conciencia. No sabía qué pasaría después. No sabía si la llamarían, no sabía si perdería el trabajo. Solo sabía una cosa, en ese momento había hecho lo que debía hacer. El restaurante volvió a su ritmo habitual. Otras mesas, otros pedidos, una noche normal. Pero para Beatriz la frase seguía resonando, corta, directa, sin marcha atrás. Y desde ese instante, todo empezó a cambiar. Esa noche, Nicolás no fue directamente a casa. Salió del restaurante como siempre salía de los lugares importantes, sin prisas, sin dar explicaciones, sin mirar atrás. Se despidió de los inversores con cortesía y contención, ignoró al intérprete cuando éste volvió a intentar acercarse y se subió al coche con el mismo rostro imperturbable de siempre. Pero por dentro, algo no encajaba. El trayecto hasta la oficina transcurrió en silencio. Ni una llamada, ni música, solo el zumbido uniforme del motor y un pensamiento que regresaba obstinadamente al mismo punto. Una voz baja y firme, sin temblor, su traductor está mintiendo. Lo que más le afectó no fue el contenido de la frase, sino la ausencia total de interés en ella. No había súplica, no había drama, no había intento de convencer. Solo una advertencia. Seca, precisa, como de alguien que sabe que no será escuchado, pero aún así habla. Nicolás aparcó en su lugar y subió solo. El edificio estaba casi vacío. Pocas luces encendidas. Ese silencio que solo existe cuando las decisiones importantes ya han sido aplazadas. Entró en su despacho, dejó la chaqueta sobre la silla y permaneció unos segundos inmóvil, mirando el escritorio. El contrato seguía allí. No lo abrió de inmediato, se sentó, entrelazó las manos y respiró hondo. Durante muchos años, Nicolás había confiado por encima de todo en dos cosas, los números y los profesionales. Siempre había creído que el peligro provenía de las emociones, no de los especialistas bien preparados. Y el traductor era precisamente eso, experimentado, recomendado, demasiado seguro de sí mismo. Demasiado seguro. El recuerdo del restaurante volvió ahora con mayor claridad. Preguntas simples, respuestas demasiado largas, prisa al conducir la conversación, irritación evidente cuando Nicolás pidió que se repitiera uno de los puntos. Nada escandaloso, nada evidente, pero lo suficiente para dejar una grieta. Encendió el ordenador y abrió el contrato. Esta vez no para avanzar, sino para observar. Leyó con atención. No entendía técnicamente el alemán, pero sí la estructura, la secuencia, el ritmo. Y algo parecía no encajar, no en el texto, sino en la forma de presentarlo. Tomó el teléfono. «Llama al departamento legal mañana temprano», dijo a su asistente con tono neutro. «Quiero un análisis independiente del contrato. Confidencial, sin ruido innecesario». «¿Alguna urgencia especial?», preguntó ella. «Solo precisión», respondió él. «Sin interferencias». Colgó. A la mañana siguiente llegó antes de lo habitual. La empresa apenas despertaba y él ya estaba revisando correos antiguos relacionados con las negociaciones. Nada llamaba la atención. Ni un solo error evidente. Ese tipo de trampa que funciona precisamente porque parece limpia. El departamento legal apareció un poco más tarde. «Quiero que revisen esto como si no supieran nada»,
dijo Nicolás, deslizando el contrato sobre la mesa. Y quiero una traducción técnica paralela. Línea por línea. ¿Hoy? Preguntó el abogado. Sin prisas, respondió Nicolás, pero sin descuido. El abogado asintió y salió. El día transcurrió con un ritmo extraño. Nicolás participó en reuniones, firmó documentos menores, respondió mensajes, pero sus pensamientos no se apartaban. No del contrato, sino de la camarera. Intentaba pensar de forma racional, se decía que era solo una coincidencia, que el cerebro humano busca patrones donde no los hay, que no tenía sentido que una joven que atendía mesas notara algo que había pasado por alto a inversores y profesionales. Y aún así, la inquietud no lo abandonaba. Cerca del atardecer sonó el teléfono. Señor Nicolás, dijo la voz del abogado, más contenida de lo habitual. Aún estamos analizando, pero necesito decirle algo. Nicolás se incorporó en la silla. Diga. Hay una cláusula que no coincide con la forma en que se llevaron las negociaciones. Nada evidente, pero su efecto práctico es distinto de lo que se presentó verbalmente. El silencio al otro lado de la línea se prolongó. ¿Distinto cómo? Preguntó Nicolás. En caso de desacuerdo operativo, el control sobre la toma de decisiones pasa a otras manos durante un periodo determinado. Nicolás cerró los ojos por un segundo. ¿Eso se mencionó? No de la forma en que está redactado, respondió el abogado. Y si se aplica, provocará un daño estratégico considerable. Nicolás no respondió de inmediato. Continúe, dijo por fin. Estamos solicitando una segunda traducción externa. Pero esto ya es motivo de preocupación. Nicolás colgó sin dar las gracias y se quedó inmóvil, mirando la ciudad a través de la ventana. Las luces abajo comenzaban a encenderse una tras otra. Sintió algo raro. No ira, sino frío. La frase regresó con otro peso, su traductor está mintiendo. Ya no era solo una advertencia, era un punto de partida. Volvió a tomar el contrato. Sin prisa, sin ansiedad, de forma metódica, con el mismo método que lo había llevado hasta donde estaba. Aún no conocía la magnitud de la trampa, no sabía quién estaba implicado ni hasta dónde llegaba, pero sabía una cosa. Alguien estaba intentando manipularlo. Y alguien, demasiado improbable para ser ignorado, lo había visto antes. Nicolás se recostó en la silla. 2 días. Ese fue el tiempo que se dio. 2 días para comprobar, confirmar, entender. Y mientras tanto, una pregunta golpeaba en su mente, baja e incómoda. ¿Cuántas veces había confiado en quienes hablaban más fuerte e ignorado a quienes hablaban en voz baja? El segundo día comenzó con silencio. Ni una llamada de los inversores, ni un mensaje del traductor, ni un intento de presión. Ese tipo de calma que no tranquiliza, solo oculta. Nicolás volvió a llegar temprano, antes que cualquier otro directivo. No por ansiedad, sino por método. Sabía que las decisiones importantes no se anuncian, se revelan poco a poco. El departamento legal ya estaba en el edificio. Hemos recibido la traducción externa, dijo el abogado en cuanto Nicolás entró en el despacho. Independiente, técnica, sin contacto con ninguna de las partes implicadas. ¿Y? Preguntó Nicolás sin rodeos. El abogado abrió la carpeta con cuidado. No había dramatismo en sus gestos. Eso, por sí solo, ya era una señal. El contrato no es ilegal, comenzó. Peor aún, es ingenioso. Nicolás guardó silencio. Las cláusulas están redactadas para parecer equilibradas, continuó el abogado. Pero en la práctica, transfieren el derecho a tomar decisiones en momentos críticos. Nada inmediato, nada evidente. Solo cuando ya es demasiado tarde. ¿Eso se dijo en la mesa? Preguntó Nicolás. No, respondió el abogado. Fue suavizado, ajustado. Algunas palabras clave fueron omitidas en la traducción oral. Nicolás apoyó los codos sobre el escritorio. Confirma, dijo, que la traducción oral difería del texto original. El abogado asintió. En puntos estratégicos, sí. Nicolás cerró la carpeta. No hubo explosión ni sorpresa visible. Solo confirmación. Quiero que todo quede documentado, dijo. Línea por línea.
Un análisis comparativo. Y quiero saber desde cuándo este traductor trabaja con ese grupo. Ya lo estamos investigando, respondió el abogado. Hay un patrón. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Patrón. Nicolás salió del despacho sin decir nada más. Caminó por el largo pasillo de la empresa, ignorando los saludos automáticos. Su mente funcionaba por capas, como siempre lo hacía en las crisis reales. No se trataba solo de un contrato comprometido. Era una manipulación de la confianza. Alguien había apostado a que él no haría preguntas innecesarias. Y, sobre todo, alguien contaba con el silencio de quienes no tenían voz. Al inicio del día llamó al traductor. Quiero aclarar algunos puntos, dijo por teléfono. Mañana por la mañana, aquí. La respuesta llegó demasiado rápido. Por supuesto, señor Nicolás. Estoy a su disposición. Segura, cómoda, el mismo tono de siempre. Nicolás colgó. Aún no era momento de acusar, la verdad ya estaba clara. El siguiente paso no era acusar, sino observar. Mientras tanto, Beatriz seguía trabajando. Ese día el restaurante estaba lleno. Almuerzos de negocios, risas contenidas, conversaciones importantes en voces bajas. Beatriz se movía entre las mesas como siempre, atenta, discreta, invisible cuando hacía falta. Pero por dentro, su cuerpo estaba en alerta. Desde aquel día, en la mesa del contrato no ocurrió nada. Ni reprimendas, ni llamadas, ni advertencias. El silencio ahora pesaba. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si no había exagerado, si no se había equivocado en sus conclusiones. El miedo no era al millonario, sino a lo que vendría después. Conocía esos lugares. Sabía que los errores no se anuncian, se castigan en silencio. Servía café, retiraba platos y volvía a mirar la mesa donde todo había comenzado. Cuando terminó el turno, salió rápido, como siempre. Nicolás observaba desde lejos. No había ido al restaurante por casualidad. Se sentó en una mesa discreta, pidió algo sencillo y permaneció allí, prestando más atención a las personas que al entorno. Vio cómo trabajaba Beatriz. Movimientos contenidos, una pulcritud excesiva. El cuerpo siempre un paso atrás, como el de alguien que no quiere ocupar espacio. Nada en ella llamaba la atención, y aún así fue ella quien notó lo que toda una sala pasó por alto. No la llamó, no la saludó, no se acercó. Aún no. Al final del día regresó a la oficina con otra pieza del rompecabezas en su lugar. La confirmación llegó al inicio de la noche. El departamento legal envió el informe final. Ya no quedaban dudas. El traductor mentía. No en todo, no de forma burda, pero lo suficiente para dirigir decisiones, ganar tiempo, crear dependencia, impulsar intereses que no eran los de Nicolás. Nicolás leyó el documento completo sin saltarse una sola línea y luego cerró el archivo. No sintió alivio, sintió algo más pesado, la conciencia de que, si hubiera firmado aquella noche, no habría notado el error hasta que ya fuera demasiado tarde. Y de que, si no se hubiera interrumpido, nadie habría asumido la responsabilidad. Nadie, salvo una joven que no tenía nada que ganar al hablar. Se recostó en la silla. 2 días. 2 días habían bastado para confirmarlo todo. Ahora tocaba elegir. Primero, resolver lo del traductor. Segundo, más delicado, decidir qué hacer con Beatriz. No como una recompensa impulsiva, no como un gesto simbólico, sino como una consecuencia real. No quería crear una historia bonita, quería corregir una falla estructural. Miró la ciudad. El fraude estaba probado, el riesgo contenido, el control restablecido. Pero lo que más lo inquietaba no era el daño evitado, sino una pregunta que ya no salía de su cabeza. ¿Cuántas decisiones en su vida había tomado basándose solo en quien hablaba más fuerte? Al día siguiente llamaron a Beatriz en medio del turno. Sin explicaciones. Solo la petición tranquila del encargado, con un tono demasiado neutro para tranquilizar. «Quieren hablar contigo afuera». Sintió que el estómago se le hundía. Se lavó las manos con más cuidado de lo habitual, se acomodó el delantal y respiró hondo. Pensó en todo lo que podía haber hecho mal en los últimos días. Pensó en la advertencia. Pensó en el silencio que siguió.
Pensó que quizá había cruzado una línea. Nicolás la esperaba fuera del restaurante, apoyado en el coche, lejos de las mesas. No llevaba traje, solo una camisa sencilla con las mangas arremangadas. Aún así, su postura no dejaba dudas. Beatriz lo reconoció de inmediato y se detuvo a unos pasos. ¿Quería hablar conmigo?, preguntó en voz baja. Nicolás asintió. Sí, respondió. Si tiene unos minutos. Ella también asintió. No preguntó para qué. No se disculpó. Simplemente se quedó allí, esperando. Quiero empezar con una cosa, dijo él. Usted no está en problemas. Beatriz respiró un poco más libre, pero no se relajó. Ordené una revisión independiente del contrato, continuó Nicolás. Tomó 2 días y confirmó lo que usted dijo. Ella abrió los ojos, sin saber qué responder. El traductor mentía, dijo él sin rodeos. El silencio que siguió fue pesado. Empezó Beatriz, pero se detuvo. No estaba completamente segura. Solo sonaba mal. Y estaba mal, confirmó Nicolás. Y no era evidente. Ella bajó la mirada. Tenía miedo de hablar, admitió. No pensé que alguien me escucharía. Y aún así habló, respondió él. Beatriz se encogió de hombros con torpeza. Después no pensé en nada, dijo. Solo en que, si todo salía mal, al menos podría dormir. Pero si me quedaba callada, no. Nicolás guardó silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Cómo aprendió alemán? Beatriz dudó. La pregunta no sonaba acusadora, sino curiosa. En casa, respondió. Con mi abuela y mi bisabuela. Él la miró con atención. ¿Eran alemanas?, preguntó. Descendientes, explicó Beatriz. Mi bisabuela hablaba alemán casi todo el tiempo. Mi abuela lo mezclaba con el portugués, pero cuando el asunto era serio, cambiaba al alemán. Sonrió levemente, sin darse cuenta. ¿Cuándo había un problema? Continuó. Cuando había que tomar una decisión difícil, cuando alguien enfermaba, hablaban en alemán. Así que creciste escuchándolo, dijo Nicolás. Sí, respondió ella. No como estudio, sino como parte de la vida. Hizo una pausa. Nunca pensé que eso serviría para algo. Siempre creí que era solo algo de casa. Nicolás sintió que algo se le apretaba en el pecho. No era una emoción descontrolada, era un reconocimiento tardío. Entonces se disculpó, señaló él, por haberse entrometido. Beatriz asintió. No era mi lugar, dijo. Atiendo mesas, no contratos. ¿Quién te dijo eso?, preguntó Nicolás. Ella guardó silencio. La vida, respondió unos segundos después. Nicolás respiró hondo. ¿Sabes qué fue lo que más me afectó de todo esto?, dijo. No el intento de fraude, sino darme cuenta de que nadie en esa mesa estaba dispuesto a escuchar a alguien como tú. Beatriz no respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía cómo hacerlo. Volví hoy, continuó él, porque necesitaba entender si lo que hiciste fue una casualidad o parte de tu carácter. Ella levantó la mirada. No fue valentía, dijo. Fue incomodidad. Nicolás asintió lentamente. Justamente de eso es de lo que casi todos huyen. Guardaron silencio unos segundos. El ruido lejano de la ciudad llenaba el espacio entre ellos. No quiero que sientas que me debes algo, dijo finalmente Nicolás, ni que esto se convierta en una bonita historia para contar. No quiero eso, respondió Beatriz de inmediato. Solo hice lo que creí correcto. Lo sé, dijo él. Precisamente por eso estoy aquí. Fue directo al punto. Quiero ofrecerte una oportunidad, dijo. No ahora, no como recompensa, sino como camino. Ella frunció el ceño. ¿Qué oportunidad? Un puesto inicial en mi empresa, respondió él. Nada alto, nada simbólico. Trabajo real. Y junto con eso, formación pagada, idiomas, educación, lo que tú elijas desarrollar. Beatriz no respondió enseguida. No tengo estudios superiores, dijo, ni siquiera un currículum. Tienes oído, respondió Nicolás. Y atención. Lo demás se construye. Ella respiró hondo. ¿Y si digo que no?, preguntó.
Continuarás con tu vida, respondió él. Sin castigos ni reproches, aunque preferiría que dijeras que sí. Beatriz miró al suelo. Pensó en su abuela, pensó en su bisabuela, pensó en cuántas veces creyó que aquello que llevaba dentro no tenía ningún valor. Acepto, dijo finalmente, pero no por gratitud. Nicolás sonrió levemente. Es la única forma correcta de aceptar, respondió. Ella le tendió la mano, él se la estrechó. No se anunció nada, no se prometió nada extraordinario. Cuando Beatriz regresó al restaurante, el turno parecía el mismo, las mismas mesas, los mismos clientes indiferentes. Pero ella ya era otra. Y Nicolás también. Nicolás no hizo anuncios, no llamó a la prensa, no envió comunicados internos ni convirtió lo ocurrido en un ejemplo corporativo. Para él no fue una victoria, fue un ajuste de rumbo. Al traductor lo apartaron en silencio. Sin escenas, sin humillaciones públicas. Solo un breve correo electrónico, contratos suspendidos, accesos revocados. Ese tipo de salida que no llega a los titulares, pero cierra ciclos. Los inversores alemanes hicieron una pausa. Una auditoría independiente cambió el tono de las negociaciones. El contrato fue reescrito, más claro, más justo, menos conveniente para quienes intentaban actuar en la sombra. Nicolás volvió a su ritmo habitual sin ruido, pero algo en él ya no volvió a su lugar. En los días siguientes empezó a observar más. No en busca de errores, sino en busca de silencios. Empezó a notar quién entraba y salía sin ser visto, quién hablaba bajo, a quién interrumpían, quién pedía permiso con demasiada frecuencia. Era una nueva incomodidad, persistente. Beatriz empezó a trabajar en la empresa 2 semanas después. Ningún cargo simbólico, ningún anuncio. Un puesto sencillo en el departamento administrativo, cerca del flujo de documentos, donde circulaba la información, donde las decisiones empezaban desde lo pequeño. El primer día llegó demasiado temprano. Se sentó en la recepción varios minutos antes de la hora. Mochila en las rodillas, postura contenida, mirada atenta, como siempre. Cuando la llamaron, se levantó demasiado rápido. «Buenos días», dijo al entrar. Nicolás estaba de pie junto a la mesa. «Buenos días», respondió. «Ponte cómoda». Ella no se acomodó, solo se sentó cuando él se lo indicó. El cuerpo aún conservaba la costumbre de no ocupar espacio. «Esto no es un favor», dijo él con claridad. «Es un comienzo. Vas a equivocarte, vas a aprender, y nadie va a protegerte de eso». «No espero que me protejan», respondió Beatriz. Nicolás asintió. «Perfecto». Empezó sin ceremonias. Aprendía rápido, no hacía preguntas innecesarias, observaba antes de hablar. Cuando hablaba, era precisa. Algunos se sorprendieron. «¿Quién es ella?», preguntaban. «La nueva», respondían. Y nada más. Nicolás deliberadamente no intervenía. No la seguía de cerca, no la elogiaba en público, no la protegía. Observaba a distancia. Beatriz no quería ser una excepción, quería ser capaz. Por las noches estudiaba alemán formal, inglés técnico, conceptos que antes solo había oído de lejos. Por primera vez sentía que aquello que llevaba consigo desde la infancia no era una rareza, sino un fundamento. No era fácil. Hubo días en los que pensó en rendirse, en los que se sintió fuera de lugar, demasiado pequeña para ese entorno. Pero siempre recordaba aquel momento en el restaurante, el silencio tras la frase, el peso que puede cargar una voz tranquila. Nicolás también cambió, sin anunciarlo. Empezó a pedir traducciones dobles, a escuchar menos presentaciones preparadas y a hacer más preguntas simples. Desconfió del exceso de seguridad. No se volvió más amable, se volvió más atento. Un día se cruzó con Beatriz en el pasillo. Ella llevaba un montón de documentos, demasiado concentrada para notar su presencia. «Beatriz», la llamó Nicolás. Ella se detuvo al instante. «¿Sí? ¿Cómo va todo?», preguntó él. Ella pensó antes de responder. «Difícil», dijo, «pero justo». Él lo sintió. «Es el mejor tipo de comienzo», respondió. Ella se fue. Él se quedó. No era gratitud lo que veía en ella, sino responsabilidad. Algo raro.
algo que él mismo casi había perdido con los años. El contrato fue finalmente firmado unas semanas después. Esta vez sin prisas, sin ceremonias, solo con certeza. Nicolás sostuvo el bolígrafo un segundo antes de firmar. No por dudas, sino por conciencia. Sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Cuando terminó, cerró la carpeta y se levantó. No pensó en las pérdidas evitadas. Pensó en la mesa del restaurante, en la joven que no tenía nada que ganar y en cuanto estuvo a punto de perder al confiar únicamente en quienes hablaban más alto. Esa noche, al salir del edificio, vio a Beatriz cruzando la calle. Mochila a la espalda, pasos rápidos, cansados pero firmes. Ella no lo vio, y eso estaba bien, porque aquella decisión nunca fue por reconocimiento. Fue por aprender a escuchar y por el tipo de líder que decidió ser desde ese momento. A veces, la mentira más grande no está escrita en ningún punto del contrato. Se esconde en la forma en que estamos acostumbrados a escuchar, o más precisamente, en la forma en que elegimos no escuchar. En aquella mesa estaba todo lo que suele exigir el poder: directivos experimentados, inversores atentos, un traductor demasiado seguro de sí mismo como para ser cuestionado. Todo parecía bajo control, pero el peligro rara vez se anuncia en voz alta. Llega disfrazado de rutina, de confianza excesiva, de prisa por cerrar el trato. Y fue justamente allí, donde todos se sentían preparados, donde nadie notó el error. Nadie, excepto quien no tenía un lugar en la mesa. Beatriz no estaba allí para opinar, ni para negociar, ni para ser escuchada. Estaba allí para servir. Y quizá por eso escuchó mejor. No prestaba atención a palabras aisladas. Percibía el tono, el peso, las omisiones sutiles que solo puede reconocer quien creció oyendo un idioma en momentos difíciles. Mientras todos confiaban en la corrección de la traducción, ella notó lo que no se dijo. Y aún sabiendo que podía perder su trabajo, aún sabiendo que nadie le creería, aún sabiendo que no era su lugar, habló sin teatralidad, sin largas explicaciones, sin intentar convencer. Habló porque el silencio le habría costado más caro. Nicolás había creído toda su vida que el liderazgo nacía de la formación profesional, del currículum, de una presencia fuerte. Y nunca fue una mentira. Pero aquella noche aprendió algo que ningún programa para directivos enseña: la autoridad no garantiza visión, y cuanto más alto habla alguien, más fácil es ignorar a quienes hablan en voz baja. El contrato estuvo a punto de firmarse. La trampa casi funcionó. No por incompetencia, sino por costumbre. La costumbre de escuchar siempre a los mismos, de confiar en las mismas voces, de asumir que el talento va de la mano del estatus. Cuando la verdad salió a la luz, Nicolás pudo haber seguido como si nada. Pudo haber atribuido todo a la suerte o a una excepción aislada. Pero decidió detenerse. Decidió revisar no solo el contrato, sino también su manera de ver a las personas que lo rodeaban, porque comprendió algo incómodo: cuántas decisiones importantes había tomado ignorando a quienes no parecían relevantes, cuántas oportunidades había perdido porque nadie le enseñó a escuchar más allá de la jerarquía. Esta historia no trata de un traductor corrupto ni de un director general millonario. Trata de la atención, del valor oculto de quienes observan en silencio, de quienes no interrumpen, de quienes aprenden sin saber para qué, y de cuánto pierde el mundo cuando solo respeta a quienes hablan más fuerte. Al final, Beatriz recibió una oportunidad no porque salvara un contrato, sino porque alguien decidió, por primera vez, ver en ella algo más que su cargo. Y Nicolás no se volvió mejor por corregir un error financiero. Cambió porque aprendió algo más difícil. El verdadero peligro no está en equivocarse, sino en equivocarse sin haber escuchado a quien intentó advertirte. Y ahora quiero preguntarte a ti: si hubieras estado en el lugar de Nicolás, ¿habrías escuchado a aquella camarera o habrías vuelto a confiar solo en quien parecía preparado? Y si hubieras sido Beatriz, ¿habrías tenido el valor de hablar sabiendo que podías perderlo todo? Escribe en los comentarios cuál es la lección principal que te dejó esta historia. De verdad quiero leer tu respuesta. Y de paso, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Si esta historia te hizo pensar, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí encontrarás historias que no solo se escuchan, sino que se reflexionan. Y comparte este vídeo con quien necesite oírlo hoy. Gracias por quedarte hasta el final.
Hasta la próxima historia.